Eres una fracasada que nunca logró nada en la vida. Eso me dijo mi hijo Andrew. Así, sin levantar la voz. Sin pestañear. Con una naturalidad que solo tienen los que llevan años practicando el desprecio. Y lo peor no fue escucharlo. Lo peor fue el eco que dejó. En la mesa. En mi cuerpo. En mi nieta Lisa. Que bajó la mirada. Y en mí. Porque una parte de mí lo creyó, solo por un segundo. Un segundo muy largo. Melissa soltó la risa más cruel que escuché en mi vida. Rachel se acomodó en la silla y murmuró. Bueno, alguien lo tenía que decir. Daniel, como siempre, sonrió con esa media boca de cobarde. Yo seguía de pie. Con el cucharón en la mano. Sirviendo las últimas patatas asadas. Ese momento tan pequeño, una abuela sirviendo cena. Se volvió, de pronto, un acto ridículo. Como si me hubieran arrancado el derecho de estar allí. Lo había preparado todo con tanto esmero. La mantelería bordada a mano que heredé de mi madre. El vino tinto que George guardó para una ocasión especial. Las zanahorias caramelizadas que le encantaban a Lisa. Y el pollo al romero, mi receta, la que Andrew siempre pedía cuando regresaba de la universidad. Ese olor a domingo. A hogar. A antes. Ahora todo olía a traición. Andrew tomó su copa de vino y, como si fuera un juez dictando sentencia, añadió. Todo lo que tienes fue gracias al abuelo. Tú nunca hiciste nada sola. Solo viviste de lo que otros construyeron. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni una palabra. Ni una mirada. Lisa seguía con los ojos clavados en el plato. Sus manos temblaban apenas. Como si el cuerpo le dijera lo que su boca no podía. Yo, no sabía si llorar o desaparecer. La sangre me subió al rostro. Pero no de rabia. Sino de vergüenza. Vergüenza de haber criado a quien me hablaba así. Vergüenza de no haber visto antes lo que ahora era tan evidente. Entonces, vibró mi teléfono. ¿Qué puede hacer una madre cuando descubre que quienes más ama son los primeros en traicionarla, en su propia mesa? Si quieres saber qué había en ese mensaje, y como una abuela silenciosa convirtió el dolor en poder, suscríbase ahora. La verdadera historia comienza aquí. Un sonido mínimo. Una vibración contra la madera del aparador. Pero fue como si el universo me recordara que yo aún existía. Lo tomé con manos temblorosas. La pantalla mostraba un mensaje de Whitaker, mi abogado. Señora Whitmore. Se ha completado la anulación del testamento anterior y de todas las transferencias. Usted figura nuevamente como titular única. Nadie más tiene poder legal sobre sus bienes. Respiré. Una vez. 2 veces. Nadie en la mesa lo notó. Ni el mensaje. Ni mi silencio. Ni mis manos cerrándose sobre el móvil como quien protege un tesoro. El tesoro no era el dinero. Era el símbolo. Yo estaba recuperando lo que nunca debí entregar, mi nombre. Mi lugar. ¿No va a decir nada, mamá? Preguntó Becho, con ese tono dulzón que usaba cuando quería parecer inocente. Yo me senté despacio. No toqué la comida. Ni respondí. Solo miré las copas. Los platos. Las bocas llenas de cinismo. Y luego los miré a todos, uno por uno. A mis hijos. A sus parejas. A la gente que salió de mi vientre o entró en mi casa. Para vaciarme de a poco. Y por último, miré a Lisa. Ella me miró de vuelta. Un segundo. Solo uno. Pero en ese segundo, me pidió perdón con los ojos. Y me dio fuerza. Porque ella, todavía tenía algo mío. Me puse de pie. Con permiso, dije, sin levantar la voz. La cena está servida. Yo ya no tengo hambre. Subí las escaleras. Despacito. Como sube una mujer de mi edad y mi historia. Con los pies cansados. Pero el alma despierta.
Cerré la puerta de mi cuarto. Apagué la luz. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando las voces apagadas abajo. Y el murmullo lejano de mi dignidad, que volvía. Abrí el cajón del escritorio. Ahí estaba. La carta de George. Su letra firme, aunque temblorosa por la enfermedad. Si nuestros hijos te dan la espalda algún día, no lo tomes como fracaso tuyo. Lo hiciste todo por amor. Pero el amor también necesita justicia. No dudes en defenderte. Lloré. Sí, lloré. Pero como lloran las que ya no se sienten víctimas. Como quien se lava el alma para volver a empezar. Y por primera vez en años, sentí paz. No me destruyeron. Solo me recordaron que era hora de dejar de mendigar amor. Y volver a caminar con mi propio apellido. Aquella noche no dormí. No fue el insomnio. Fue algo más primitivo. Como si el cuerpo supiera que no puede cerrar los ojos cuando el alma está desbordada. La frase de Andrew aún resonaba dentro de mí. Eres una fracasada que nunca logró nada en la vida. No era solo una frase. Era una lápida sobre todo lo que fui. Eso soy. Después de criar 2 hijos. De sostener una familia. De sacrificar cada deseo propio para que los de ellos florecieran. Eso quedó. Me levanté sin hacer ruido. El pasillo aún olía a la cena que nadie agradeció. Pasé frente al cuarto de invitados donde dormía Lisa cuando se quedaba conmigo de pequeña. Ahora solo había cajas y polvo. Como si la infancia también se hubiera ido sin despedirse. Fui al salón. Me senté en la butaca que da al ventanal. Afuera, la luna colgaba del cielo como una lámpara apagada. Y adentro, mi memoria empezó a iluminar recuerdos. Pero no los grandes. No los felices. Sino los pequeños. Los que duelen. Los que una guarda escondidos porque, si los saca, duelen más que una bofetada. Recordé a Rachel con 23 años, llorando por teléfono. Mamá, me embargan la cuenta. Fue solo un viaje, pero se acumuló todo. Vendí mis anillos de boda. Los mismos que George me regaló el día que, con manos temblorosas, me prometió no dejarme nunca sola. Te los devuelvo, mamá, lo prometo. Jamás los volvió a mencionar. Y yo, jamás se lo recordé. Después fue Andrew. Cansado de alquilar. Con Melissa embarazada de Lisa. Queremos algo propio, mamá. Pero no nos dan hipoteca. Y ahí fui yo, con mis ahorros de toda una vida, a comprarles la casa. Sin firmar nada. Porque lo importante es la familia, me dijeron. Y yo, tonta de amor, les creí. Años después, cuando Melissa redecoró la casa sin decirme nada. Cuando cambió las cerraduras tras una discusión absurda por el gato de Lisa. Entendí que esa ya no era mi casa. Era la de ellos. Y yo solo era un recuerdo incómodo. Una sombra con nombre. También pagué los seguros de salud. Para todos. Rachel, Andrew, Melissa, incluso Lisa. Cada año. Cada renovación. Nadie me lo pidió. Lo hice por si acaso. Por si acaso se enferman. Por si acaso pasa algo grave. Pero el único accidente fui yo. El error que cometí fue amar sin límites. Dar sin condiciones. Y creer que eso bastaba. Lisa. Lisa fue mi refugio durante años. Su voz, su risa, sus dibujos en la nevera. Cuando Andrew trabajaba en Bruselas y Melissa se iba de viaje a congresos, yo la llevaba al colegio, le enseñaba canciones, le preparaba la merienda. Me decía Yaya, con esa ternura que te salva. Yo era su mundo. Y ella era el mío. Cuando cumplió 18, quiso estudiar en París. La beca no cubría todo. Andrew dijo que no podían costearlo. Melissa sugirió que lo dejara para más adelante. Y entonces, vendí el coche. Mi Peugeot azul. El que George y yo usamos para ir a la costa cada verano. El que aún olía a menta y a cigarro inglés.
El último objeto que conservaba el aroma de mi compañero. Es solo un coche, me dije. Pero no era solo un coche. Era un pedazo de mi historia. Un testigo de abrazos, discusiones, canciones en carretera. Lo cambié por la matrícula universitaria de mi nieta. Lisa lo logró. Estudió, se graduó, viajó. ¿Y ahora? Ahora ni siquiera me mira a los ojos cuando Andrew me llama inútil. ¿Sabe usted qué se siente cuando una nieta guarda silencio ante la humillación? Como si algo se rompiera en el vientre. Como si la vida misma te dijera, ya no tienes lugar aquí. A las 5 de la mañana fui a la cocina. Encendí la cafetera antigua. Le puse una pizca de canela. Ese olor me devolvió, de golpe, a la cocina de mi abuela en Sevilla. El amor también cansa, hija, me dijo una vez. Tenía yo 16 años. No entendí. Ahora sí. Me senté frente al cuaderno donde solía anotar mis gastos. Y escribí algo distinto. Por primera vez, no apunté lo que pagué, sino lo que me costó ser madre como yo fui. Ayuda a Becho, 1998-2010. Tarjeta crédito, mudanzas, coche, cursos, 17.000 euros. Terapias de pareja, sí, también pagué eso 2.500 euros. Andrew y Melissa, 2005-2020. Casa Suburbio Valencia, 86.000 euro. Hipoteca condonada, 30.000 euros. Escuela de Lisa, 25.000 euros. Universidad en Francia, 38.000 euros. Varios, cumpleaños, viajes, electrodomésticos, emergencias. Incontables. Total. Una vida entera. Y un silencio que me lo arrebató todo. No lloré. No esa vez. Había algo en mí que ya no podía romperse más. Solo, pensar. ¿Y si no hubiera sido tan generosa? ¿Me habrían querido igual o me habrían respetado más? ¿Y si la próxima vez, digo que no? Ese día amanecí antes que el sol. Salí al jardín. Las lavandas estaban ahí. Firmes. Sencillas. Pero persistentes. Me arrodillé y las toqué con cuidado. Como si fueran viejas amigas que jamás me juzgaron. Y en ese momento lo decidí. No volvería a dar ni un solo euro. Sin preguntarme antes. ¿Lo doy por amor o por miedo a no ser querida? Porque el amor no se mide con transferencias. Y la culpa, la aprendimos las mujeres de mi generación. Pero ya basta. Ya no quiero ser útil. Quiero ser libre. Durante 40 años fui su banco. Siempre abierta, siempre disponible. Hoy, cierro la cuenta. Y no por rencor. Sino porque al fin entendí que mi amor vale más que sus silencios. A veces, una palabra no te rompe. Te despierta. Como si alguien abriera las ventanas del alma de golpe, dejando entrar el frío que llevabas años ignorando. Y eso fue lo que ocurrió ese martes. Un martes cualquiera, en el que yo, ingenuamente, pensé que venían a tomar el té. Melissa llegó primera. Como siempre, con paso rápido y una tablet bajo el brazo. Vestía como las ejecutivas de televisión, pulcra, perfecta, sin un pelo fuera de sitio. Rachel apareció minutos después, oliendo a perfume caro y con esa sonrisa suya. Esa que no muestra dientes. Pero sí intención. Why, Andrew? Andrew llegó último, con gafas de sol puestas, aunque ya estábamos dentro, con las cortinas corridas. Ni siquiera se las quitó para saludarme. Yo tenía las manos aún húmedas de mantequilla. Estaba horneando galletas, como hacía en Navidad cuando eran pequeños. Les dije. He hecho unas galletitas como las de antes. Con canela y un toque de vainilla. ¿Os acordáis? Silencio. Ninguno respondió. Se sentaron. Se miraron entre ellos, como si yo fuera un ruido de fondo, una radio vieja que aún no se ha apagado del todo. Entonces,
sin anestesia, Melissa dijo: Mamá, hemos estado hablando. Y creemos que deberías dejarnos gestionar tus bienes. Me giré despacio. ¿Mis bienes? Sí, insistió ella. Tus propiedades, tus cuentas, tu testamento. No es por desconfianza, pero ya tienes una edad. Y sinceramente, hay decisiones complejas. Puedes confundirte. Puede ser mucho para ti. ¿Confundirme? Yo, que hasta hace 2 meses le corregí a Andrew una cláusula mal redactada en su contrato. Yo, que le gestioné la inspección fiscal a Rachel sin pedirle ni un gracias. Yo, que todavía recordaba de memoria las fechas de vencimiento de los seguros, los movimientos bancarios, los intereses acumulados de cada hipoteca. Pero ahora resulta que soy un riesgo. Rachel intervino. Su tono, meloso como una trampa. Además, mamá, si no estuvieras, igual podríamos arreglárnoslas. Solo queremos ayudarte antes de que sea tarde. Tarde. ¿Tarde para qué?, pensé. Pero no lo dije. Porque una parte de mí ya empezaba a entenderlo. Entonces Andrew se quitó por fin las gafas. Me miró como quien mira un expediente, no una madre. La verdad. Mamá. Has sido un fracaso. No construiste nada duradero. No has dejado nada que realmente valga la pena. Las palabras no me atravesaron de inmediato. Fue como si se detuvieran en el aire, girando alrededor mío, buscando un punto débil por donde clavarse. Pero lo lograron. Sí. Lo hicieron. Silencio. Ni una mosca. Ni un suspiro. Solo mi corazón, latiendo más fuerte de lo que debía. No por rabia. Por dolor. Un fracaso. Eso soy, según ellos. Yo, que levanté a esta familia desde los platos sucios, desde las noches de fiebre. Desde los silencios de George cuando el trabajo le superaba. Yo, que fui sostén, sombra, chofer, enfermera, cocinera, escriba, madre. Y muchas veces, nada para mí misma. ¿Eso es lo que piensas?, pregunté con la voz más firme que me quedaba. Andrew no contestó. Melissa bajó la vista. Rachel se levantó para ir al baño. Siempre huía cuando yo hablaba en serio. Me quedé sola. En mi salón. Con mis cortinas, mis sillones bordados, mis recuerdos. Y mis verdugos con mi apellido. Y entonces lo vi claro. No venían a tomar el té. Venían a tomar lo que quedaba de mí. Cuando se fueron. El silencio fue tan espeso que ni el reloj se atrevía a marcar las horas. Fui a la cocina. Las galletas estaban intactas. El té, frío. Como mi alma. Me senté en la silla más cercana. Tomé la taza con ambas manos, como queriendo robarle el calor. Pero no era té lo que necesitaba. Era recordarme quién era antes de ellos. Abrí la libreta de los gastos. Allí donde solía registrar cada euro, cada transferencia, cada préstamo no devuelto. Pero esa tarde no sumé cifras. Escribí. No es por dinero. Es por cómo me miran. Como si ya no fuera alguien. Como si mi tiempo se hubiera vencido. Subí al desván. A ese rincón donde los años no entran sin pedir permiso. Donde aún olía a alcanfor y a historia. Busqué la caja de madera. La de las cartas. Y allí encontré una que había olvidado. Una que me escribí a mí misma en 1982. La firmé para el futuro. La abrí con manos temblorosas, no de edad, sino de memoria. Querida Margaret. Si algún día te sientes invisible, recuerda que eres la raíz de muchas cosas bellas. Incluso si nadie lo dice. Incluso si nadie lo ve. Lloré. Sí. Lloré. Pero no con debilidad. Sino con verdad. Porque por fin, me di. Al amanecer, me levanté antes que el sol. Preparé café con canela. Como todos los días.
Pero esta vez, serví una sola taza. Para mí. Y mientras sorbía despacio, me dije: basta. No me van a quitar también mi voz. Ese mismo día empecé a buscar papeles. Contratos. Testamentos. Transferencias firmadas por amor. Documentos que nunca leí del todo. Por creer que el cariño era garantía suficiente. Y entendí. Sí. Me estaban preparando el terreno. Poniendo en duda mi lucidez. Para que cuando yo dijera no, nadie me escuchara. Pero esta vez, lo diré. Con todo. No con gritos. No con lágrimas. Con papeles. Con razón. Con dignidad. Con la ley. Y con la certeza de que aún estoy viva. Más viva que nunca. No soy un fracaso. Soy la mujer que sostuvo todo sin que se notara. Y si ahora camino sola, es porque decidí dejar de mendigar respeto. Y empezar a recuperarme. No grité. No tiré nada al suelo. No golpeé puertas. Ni rompí las fotos familiares que tanto dolían. No lo necesitaba. Porque el día que una mujer como yo, una que ha vivido décadas siendo útil, invisible y silenciosa, decide ponerse de pie, no hace ruido. Hace historia. Después del té envenenado de aquel martes, subí lentamente a mi habitación. Cada escalón pesaba más que el anterior, pero no por la edad, sino por lo que acababa de entender. No era cansancio. Era certeza. Ellos ya me habían borrado del mapa, pero yo aún estaba viva. No encendí la luz. La penumbra me abrazaba con más ternura que cualquiera de mis hijos. Me senté al borde de la cama. Me descalcé. Y durante un largo rato, solo respiré. Cuando el pecho se calmó, me levanté. Fui al armario del fondo. Ese que nadie toca. El que aún huele a alcanfor, a papel viejo y a George. Me agaché, con esfuerzo. Aparté los abrigos que ya no uso. Y ahí estaba. La caja azul de terciopelo, guardiana de todo lo que nadie quiso ver. La puse en el suelo. Me arrodillé. Y con manos temblorosas, pero no por debilidad, sino por dignidad acumulada. La abrí. Dentro estaba mi verdadera biografía. Cartas amarillentas. Facturas dobladas. Recibos cuidadosamente archivados. Extractos bancarios de más de 20 años. Fotografías de cheques que nunca volví a ver. Y hasta tarjetas de cumpleaños, escritas con prisas, donde me daban las gracias por ser tan generosa. Pero lo más doloroso no era lo que estaba escrito. Era lo que faltaba. El respeto. El recuerdo. El amor real. Empecé a separar los documentos por nombre. Andrew. Rachel. Melissa. Daniel. Cada uno con su propio montón. Cada uno con su propio capítulo de olvido. Encontré las facturas del colegio de Lisa. 6.420 euros al año, durante 7 años. Los pagos estaban a mi nombre. Los justificantes, en mi archivador. Pero nunca recibí ni una foto del diploma. Recibos del seguro médico de Rachel, desde 2013 hasta el año pasado. Pagados mes a mes, sin fallar. Incluso cuando ella dejó de venir a verme por estar muy ocupada. Luego, los gastos de la boda de Rachel. Yo había pagado todo. El vestido de encaje francés. Las flores. El catering con vino importado. La música en vivo. Incluso el anillo de oro blanco. Ella nunca me lo agradeció frente a nadie. Solo me dejó limpiar los platos cuando se fueron los invitados. Y lo que más me dolió. La hipoteca del chalet de Andrew. 5 transferencias directas desde mi cuenta, bajo el concepto. Ayuda maternal sin devolución. Lo escribí yo misma. Porque en aquel entonces, aún creía que dar sin esperar era amar. Ahora entiendo que amar también es poner límites. Y que la dignidad no es egoísmo. Es oxígeno.
También encontré una copia del contrato de traspaso de acciones a Daniel. Yo lo firmé sin leerlo. Estaba confiando. Estaba cansada. Él lo sabía. Todos lo sabían. Cerré la caja. Me levanté con esfuerzo. Me dirigí al escritorio. Tomé el móvil. Y por primera vez en mucho tiempo, mis manos no temblaron. Abrí el correo. Tecleé en silencio, con cada letra como un latido. Correo al banco. Estimados señores. Solicito la cancelación inmediata de todas las transferencias automáticas relacionadas con los siguientes beneficiarios: Rachel Whitmore, Andrew Whitmore, Melissa Ruiz, Daniel Hartley. Agradezco confirmación urgente de esta acción. Atentamente. Margaret Whitmore. Correo al abogado Whitaker. Estimado señor Whitaker. Le solicito formalmente la modificación integral de mi testamento. A partir de hoy, ninguno de mis hijos ni sus cónyuges deberán figurar como herederos. Ruego incluir nuevas instrucciones que reflejen mi voluntad actual y garanticen su cumplimiento legal. Atentamente. Margaret Whitmore. Correo a Daniel. Daniel. A partir de este momento, retiro todo apoyo económico y legal a tu empresa. Cualquier contrato anterior queda sin efecto desde la fecha de este correo. Por favor, busca nuevos asesores. Margaret. Los envié. Uno a uno. Sin lágrimas. Sin temblores. Como quien apaga las luces de una casa que ya no es hogar. Y cierra la puerta desde afuera. Esa noche dormí. No profundamente. Pero sí en paz. A la mañana siguiente, abrí las ventanas. Entró una brisa suave, con olor a tierra mojada y lavanda. Ese olor que me recordaba que todavía estaba aquí. Que aún tenía raíces. Que aún podía florecer. Me preparé café con canela. Una sola taza. Para mí. Mientras lo bebía, me levanté. Fui al escritorio. Y empecé a imprimir. Una a una, todas las pruebas. Organizadas por año, por concepto, por nombre. No lo hacía por rencor. Ni por venganza. Lo hacía por mí. Para no volver a olvidar lo que valgo. Para que nadie más pueda hacérmelo dudar. A media mañana, sonó el timbre. Era Clara, mi vecina. ¿Está todo bien, doña Margaret? No la he visto salir esta semana. Sonreí. No de cortesía. De verdad. Todo bien, Clara. Solo estoy poniendo mi vida en orden. Ella no entendió del todo. Pero me abrazó. Con ese tipo de abrazo que solo pueden dar las mujeres que han sido silenciadas muchas veces, y aún así siguen en pie. Volví al escritorio. La pila de papeles seguía allí. 2000 páginas. 40 años de vida. Y por primera vez, no me sentí avergonzada por haberlo guardado todo. No era rencor. Era memoria. Porque las mujeres como yo, cuando despiertan, no buscan pelea. Buscan justicia en voz baja. Y comienzan a reconstruirse. Esa tarde, escribí una última nota. Solo para mí. La pegué en el espejo del tocador. Decía: hoy no me rompí. Hoy me recogí. Y esta vez, empiezo a construir algo que no podrán volver a quitarme. Mi lugar. No necesito venganza. Necesito memoria. Que recuerden que fui el pilar. Y que ahora, ya no estoy para sostener. Estoy para vivir. Sabía que este momento iba a llegar. No sabía si en forma de portazo, de amenaza legal o de súplica. Pero lo que no esperaba era que llegara tan rápido. El primer timbre del teléfono sonó a las 8:07 de la mañana. Estaba preparando mi café con canela, mi único ritual sagrado. Ni siquiera me giré a mirarlo. Sabía quién era. Luego, otra llamada. Y otra. 5 en menos de 15 minutos. Andrew.
Melissa. Rachel. Daniel. Rachel otra vez. Como si repitieran turnos de pánico. Me senté a la mesa. La taza entre las manos. Mis pies descalzos tocando el suelo frío. Mi cuerpo en paz. Mi alma en alerta. Sonó el móvil una vez más. Esta vez, con un tono distinto. Mensaje de texto. Era de Lisa. Mi niña. Mi reflejo. Ya. Mamá dice que te estás volviendo loca. Que te crees cosas que no son reales. ¿Estás bien? Me asustó mucho. ¿Puedo verte? Ahí fue donde dolió. Porque hasta entonces, el silencio era mi escudo. Pero su mensaje fue una grieta. Me levanté. Fui al jardín. La lavanda seguía ahí, firme. Acaricié una rama entre los dedos. Como si necesitara tocar algo que no me acusara de haber perdido la cabeza. Sí, Lisa. Estoy bien, le susurré en voz baja, aunque no pudiera oírme. Pero no respondí. No todavía. Volví al interior. El teléfono seguía sonando. Ahora era Daniel. Lo imaginé con la corbata mal puesta, con el sudor frío de quien ha perdido el respaldo económico que creía eterno. No respondí. Después Melissa. Melissa, la mujer que me miraba como si yo fuera un florero que estorbaba en su sala. Solo necesitamos gestionar tus cuentas, mamá, para protegerte, había dicho. Ahora la que necesitaba protección era ella. Tampoco respondí. Rachel envió 3 mensajes seguidos. Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Estás haciendo una locura. Una locura. Así llaman a la claridad cuando ya no pueden manipularla. Me senté frente al espejo. Ese donde solía peinarme cuando aún pensaba que agradar era amar. Me miré. Los ojos cansados. Pero vivos. Los labios secos. Pero firmes. Las arrugas. Hermosas. Porque cada línea en mi rostro había sostenido el peso del mundo. Y aún así seguía aquí. Recordé algo que decía mi abuela. Cuando una mujer calla mucho tiempo. El día que decide hablar. Su silencio hace más ruido que 100 gritos. Ese era mi caso. Y su ruido. Ya les había alcanzado. Me puse a ordenar la segunda carpeta. La titulé. Lo que jamás reconocieron. Dentro estaban las cartas que nunca envié. Una a Andrew, cuando dejó de visitarme tras mudarse. Una a Rachel. Cuando me gritó delante de Lisa. Una a Melissa, cuando decoró la casa nueva y no me invitó. Una a Daniel, cuando firmé su contrato y él ni me dio las gracias. No eran cartas de odio. Eran confesiones de tristeza. Confesiones de una madre que supo sonreír incluso cuando la decepción era su único idioma. A las 10:14, el teléfono fijo sonó. Contesté. Hola. Silencio. Y luego. La voz quebrada de Rachel. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz no tenía tono de hija. Tenía tono de banquera frente al colapso. Tomé una decisión. ¿Por qué no nos avisaste? Porque durante años. Lo hice todo avisando, y nadie me escuchó. La conversación fue corta. No hubo gritos. No hubo disculpas. Solo una pausa. Esa pausa que ocurre cuando la persona que siempre dijo sí, dice no. Mamá, si de verdad haces esto, te vas a quedar sola. Rachel. Ya estuve sola. Estando con vosotros. Colgó. Apoyé el auricular. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí culpa. Sentí paz. A mediodía, recibí otro mensaje de Lisa. Yaya, ¿puedo verte esta tarde? Quiero saber tu versión. No lloré. Pero esa frase me devolvió algo. Una chispa. Un pequeño milagro.
Porque tal vez. Una sola persona queriendo escuchar de verdad. Basta para que la historia cambie de rumbo. Le respondí. Sí. Mi amor. Pero no vayas a escucharme como nieta. Escúchame como mujer. El día que decidí no explicar más. Los que vivían de mi silencio empezaron a gritar. Y yo, por fin descansé. Tardaron 3 días. 3 días enteros de llamadas perdidas, mensajes sin responder, y rumores circulando por familiares lejanos. La abuela está desvariando, algo raro pasa. 3 días desde que cancelé las transferencias. Desde que borré sus nombres del testamento. Desde que solté, por fin, la soga que me ataba a una familia que me soltó hace años. Y entonces. Vinieron. No con flores. No con disculpas. Vinieron con miedo. Era viernes. 10 de la mañana. El sol entraba por los ventanales, tímido. Yo estaba en el jardín, recortando la lavanda marchita. Siempre me calma cortar lo que ya no florece. Me recuerda que incluso lo seco puede dejar un buen aroma si se deja ir con amor. Sonó el timbre. 1 vez. 2 veces. 3. No era cortesía. Era urgencia. Me limpié las manos en el delantal. Respiré profundo. Y abrí la puerta. Ahí estaban. Los 4. Parados como actores que han ensayado una obra donde ya no son protagonistas. Andrew. Melissa. Rachel. Daniel. Nadie dijo hola. Andrew fue el primero. Siempre lo fue. Mamá, estamos preocupados. Últimamente, te notamos extraña. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿De verdad hablaste con Whitaker? Porque esto no tiene sentido. Lo miré. Vi en su cara más susto que amor. Más cálculo que confusión. ¿Confundida? Yo. La misma mujer que sostuvo las cuentas, las facturas, los cumpleaños, los hospitales, las emergencias, los matrimonios rotos y los silencios de cada uno de ellos. Durante 40 años. Sin fallar. No respondí. Solo giré el cuerpo, despacio, y le señalé el salón. Entraron. Con pasos lentos, como si caminaran sobre hielo fino. Y en cierto modo, lo era. Melissa se sentó en el sofá con un suspiro teatral. Abrió el bolso, sacó un pañuelo. Y sin mirarme, murmuró. Mamá, los niños están mal. No entienden nada. Desde que cancelaste la ayuda. No hemos podido pagar el comedor, ni las extraescolares, ni la niñera. Están sufriendo. Y yo no sé cómo explicárselo. Se frotó los ojos. La vi llorar. Pero su llanto tenía un hueco. Era un llanto sin raíz. Sin alma. Yo recordé el día en que Lisa tuvo fiebre a los 4 años. Melissa estaba en Londres. Andrew en una reunión. Y yo, sin dormir. Con un paño frío en la frente de mi nieta durante 3 noches. Nadie lo supo. Nadie lo preguntó. Daniel se quedó de pie. Manos en los bolsillos. Cara de abogado que se cree más listo que el cliente. Margaret. Eres mayor. ¿Y si pasa algo? ¿Y si caes? ¿Y si te enfermas? Nosotros estamos aquí, pero necesitamos organización. Organización. ¿Qué palabra más hueca cuando se usa para disfrazar codicia? Te vas a quedar sola, añadió. Y cuando pase algo. Vas a lamentarlo. Rachel fue la única que no habló. Se acercó al cuadro de mi boda con George. Lo miró. Como si fuera un retrato ajeno. No sabía que aún lo tenías colgado, dijo sin girarse. Claro, respondí. Él nunca me traicionó. Nadie rió. Nadie dijo nada. Yo me senté en mi butaca, la que está al lado de la ventana. Los miré a los 4. De pie, sentados, evitándome los ojos. Parecían niños a los que se les había acabado el recreo.
Los escuché. Hablaron de deudas. De niños tristes. De enfermedad. De conveniencia. De herencia. De papeles. Pero nadie habló de amor. Entonces hablé yo. Tenéis razón. Vi sus cuerpos tensarse. Tenéis razón, repetí. Tal vez estoy perdiendo la cabeza. Porque solo una mujer desquiciada mantiene a su alrededor a personas que le gritan, le mienten, le usan. Y la llaman madre. Solo alguien confundido sigue dando a cambio de migajas. Sigue llamando familia a quienes solo la ven como una cuenta bancaria con patas. Andrew abrió la boca. Le levanté la mano. Su gesto se congeló. Daniel, tienes razón. Sí, enfermo. Necesitaré ayuda. Pero no necesito abogados. Ni herederos. Necesito personas. Y aquí no veo ninguna. Melissa susurró. Mamá, por favor, las niñas preguntan por ti. La miré. Durante años, Melissa. Yo pregunté por ti. Y siempre estabas demasiado ocupada para contestar. Rachel bajó la cabeza. Andrew fingió revisar el móvil. Daniel murmuró algo que no entendí. Me levanté. Fui hacia la puerta. Si tanto les preocupa mi salud mental, pueden marcharse tranquilos. Porque por primera vez en muchos años, pienso con claridad. Me detuve antes de cerrar. Una última cosa. Se giraron. Tenéis razón. Soy un fracaso. Porque me olvidé de mí misma. Porque permití demasiado. Pero ya no. Una fracasada como yo no puede ayudar a personas tan exitosas como vosotros. Se os ve tan bien sin mí. Que así sigáis. Y cerré la puerta. Sin portazo. Sin lágrima. Sin rencor. Solo con dignidad. Esa noche, Clara vino con pan recién hecho. Lo dejó sobre la mesa, aún tibio. ¿Todo bien? Le sonreí. Me vinieron a ver. ¿Y cómo fue? Ya no me duelen, Clara. Ahora solo me dan lástima. Nos sentamos en el porche. Las dos, con los pies descalzos. Compartimos silencio y pan caliente. Como mujeres que alguna vez amaron más de lo que debieron. Y que al fin aprendieron que el amor no se ruega. Se merece. Cuando una madre deja de tener miedo a quedarse sola, los hijos empiezan a temer quedarse sin ella. Y ese día, por fin, ella elige la paz. Cuando una madre se levanta del suelo, los que estaban acostumbrados a pisarla se organizan. Y eso fue lo que hizo Rachel. Después de perder su lugar en el testamento. Después de haber sido incapaz de controlarme. Reunió a toda la familia. Era domingo. La hora en que solíamos comer todos juntos. Pollo al romero, risas enlatadas, y una abuela que servía mientras los demás hablaban de hipotecas. Aerolíneas low cost y dietas milagro. Ese domingo no hubo horno. Ni mesa puesta. Hubo estrategia. A las 12 en punto, empezaron a llegar. La prima Elena. Que no me llama desde que le rechacé un préstamo en 2017. Pero que sí supo compartir memes de empoderamiento femenino en Facebook. El tío Jorge. Que solo se acuerda de mí cuando tiene que resolver alguna multa o necesita un favorcito legal. La cuñada Sofía, que siempre murmuraba que yo era una mujer anticuada, una carga elegante. Y así. Uno a uno. Como si se tratara de un juicio. Y yo, por supuesto. La acusada. La hereje que se atrevió a romper el silencio. Rachel estaba al frente. Ojos maquillados con descuido. Como si el dolor no le hubiera dado tiempo. Rímel corrido. Labios temblorosos. Y esa postura ensayada tantas veces, la de hija herida. Mamá, dijo apenas me vio. No puedes tirar todo por la borda por una rabia momentánea. Somos tu familia. Rabia momentánea, pensé.
40 años de estar disponible. De ponerme en segundo lugar. De pagar hasta las excusas. Solo te pedimos que pienses bien. Que no te dejes influenciar por personas equivocadas, añadió Elena. La misma que me bloqueó durante 2 años por decirle que un spa en plena crisis no era buena idea. Tú no estás bien, Margaret, añadió Jorge. Nadie que esté bien se aleja así de su sangre. Sangre. Qué palabra más vacía cuando no hay llamadas. Ni abrazos. Ni visitas sin intereses de por medio. Yo me quedé en silencio. Tenía una taza de té entre las manos. Estaba tibia. Como la paciencia que me quedaba. 37 minutos hablaron. Sí, los conté. 37 minutos de discursos. Vacíos. Ensayados. Fríos como un sobre sin remitente. Y entonces me levanté. Fui hasta la chimenea. Me apoyé en la madera. Como quien necesita sostenerse en algo firme cuando todo alrededor es un decorado. Respiré hondo. Y hablé. ¿Queréis saber por qué lo hice? El silencio fue inmediato. No por respeto. Sino porque sabían que, esta vez, yo iba a hablar de verdad. Rachel, empecé. ¿Recuerdas cuando viniste llorando por aquel negocio de cosmética natural? Te presté 12.000 euros. Nunca me devolviste nada. Ni un céntimo. Ni un gracias. Ella bajó la mirada. Tío Jorge. Me dijiste que necesitabas dinero para una operación dental urgente. Después me enteré que lo usaste para cambiar de coche. Y que era tu tercera urgencia en 3 años. Elena. Te molestó que no te prestara dinero. Pero eso no te dio derecho a ir diciendo por ahí que yo estaba senil. Que ya no era la de antes. No, no lo era. Porque por fin empecé a ser yo. Sofía. Viniste a mi casa después del funeral de George. Lloraste poco y buscaste mucho. Solo un recuerdo, dijiste, mientras guardabas un anillo de mi madre. Nunca volviste a pasar por aquí. Pero ahora, aquí estás. Me giré. Vi en sus rostros algo que no había visto nunca. El reflejo de ellos mismos. Y no les gustó. Y al resto. No me duele que me hayáis dejado sola. Me duele que solo volváis cuando sentís que perdéis algo. Rachel se acercó. Tenía lágrimas. Pero no supe si eran de arrepentimiento. O de pérdida. Mamá, por favor. ¿De verdad vas a tirar por la borda todo esto por dinero? Sonreí. No con ironía. Con resignación. No es por dinero, Rachel. Es por respeto. Y ese, me lo debéis desde hace años. Una voz desde el fondo preguntó. ¿Y Lisa? ¿También la vas a sacar de tu vida? Suspiré. Lisa no está aquí hoy. Y no porque no sepa lo que ocurre. Sino porque eligió escuchar antes de juzgar. Por eso. Es la única que no ha sido desheredada. Ni de mis bienes, ni de mi corazón. Entonces llegó el momento que más me costó. Y que más me liberó. Yo he fallado, dije. Sí. He fallado. He fallado como madre. Porque los crié para que me pidieran cosas. Pero no para que me miraran a los ojos. He fallado como hermana. Porque acepté demasiado sin pedir nunca lo mínimo. He fallado como mujer. Porque durante años creí que amor era dar todo. Aunque no quedara nada para mí. Os enseñé a pedir. Pero no a agradecer. Os di todo. Menos una lección. La de valorar a quien te cuida en silencio. Vi lágrimas en muchos ojos. Pero no supe si eran sinceras. O si lloraban por lo que ya no podrían controlar. Y entonces. Cerré mi capítulo. He fracasado, sí. He fracasado en enseñaros gratitud. Pero no voy a seguir fracasando. Hoy paro. Y me elijo a mí. Me giré.
Subí las escaleras con la lentitud de quien no huye, sino se despide en paz. Detrás, nadie aplaudió. Porque en esa obra, yo era la protagonista. Y acababa de dejar el escenario. No se trata del dinero. Se trata de que durante años regalé mi amor sin valorarlo yo misma. Y ahora que por fin lo cuido. A todos les parece egoísmo. Pero no lo es. Se llama dignidad. El reloj marcaba las 5:30 de la tarde. Era lunes. El tipo de lunes que huele a polvo viejo. A ropa lavada pero no doblada, a pensamientos que no encuentran asiento en la mente. Llevaba casi 3 horas en el jardín trasero, podando hortensias secas con unas tijeras que ya no cortaban. Pero que me negaba a reemplazar. Eran de mi madre. Y hay objetos, como las heridas, que no se tiran. Se conservan por lo que nos recuerdan, no por lo que aún sirven. Ese día no quería hablar. No quería visitas. No quería ni siquiera pensar. Porque pensar, a mi edad, también cansa. Hasta que escuché 3 golpes suaves en la verja de madera. No eran como los de Rachel, altaneros. Ni como los de Andrew, llenos de prisa. Eran tímidos. Casi torpes. Como si la mano que tocaba no estuviera segura de merecer respuesta. Me limpié las manos con el delantal de lino. No corrí. No esperé nada. Pero caminé. Y ahí estaba. Lisa. Sola. Sin maquillaje. Sin teléfono móvil en la mano. Con el rostro limpio de artificios. Pero cargado de algo más profundo que el arrepentimiento, conciencia. Vestía una camiseta azul con el cuello torcido y unos vaqueros doblados en la punta. Su mochila parecía vacía. Como si no hubiese traído nada, salvo el peso de su vergüenza. No traía flores. Ni cartas. Ni lágrimas forzadas. Solo traía los ojos. Esos ojos. Y en ellos, por primera vez en mucho tiempo. Reconocí a mi nieta. La que me hacía dibujos con crayones. La que me pedía que le leyera El Principito 3 veces seguidas. La que dormía abrazada a mi bata cuando tenía miedo de los truenos. No dije nada. Solo abrí la puerta. Y ella, sin decir palabra, caminó hasta la cocina. Como quien vuelve a un lugar que sigue llamando hogar a pesar de todo. Se sentó en su silla de siempre. La de madera blanca con una flor tallada en el respaldo. La misma que pintamos juntas aquel verano en que Rachel se fue de vacaciones sin ella y me la dejó 3 semanas como si yo fuera una niñera. No su madre. Yo herví agua. Por costumbre, no por sed. Y preparé té sin azúcar. Aún recordaba cómo le gustaba. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que ya no duele. El que respira. El que construye. Hasta que ella habló. Abuela, vengo sola. Y no quiero nada. Me apreté las manos bajo la mesa. Porque escuchar eso, dolía. Dolía más que cualquier insulto de sus padres. Porque significaba que había comprendido. Y comprender, siempre deja cicatriz. Sé que no tengo derecho a pedirte ni siquiera 5 minutos, continuó. Con la voz más baja que la del agua hirviendo. Pero si me los das, prometo no llenarlos de excusas. No hablé. Solo la observé. Ella bajó la mirada. Y sus hombros, que solían alzarse con arrogancia adolescente, parecían ahora los de una mujer que había envejecido de golpe por dentro. El día que mamá te gritó, yo me reí. Y no hay noche en que no me arrepienta de eso. Tú me criaste, abuela. Me cuidaste cuando nadie lo hacía. Y yo, me burlé. No se le quebró la voz. No lloró. Pero cada palabra caía como piedra sobre un lago quieto. Desde ese día dejé de aceptar dinero de ellos. Ni transporte, ni ropa, ni cenas. Estoy trabajando medio turno en una librería. Reponiendo estantes. Barriendo. Y por primera vez, siento que tengo algo mío. Apreté la taza entre mis manos.
no por el té, sino para no temblar. Lisa, susurré, sin querer sonar frágil. Lo que se rompió, no se pega con palabras. Lo sé, dijo ella. Por eso no vine a pedir perdón. Vine a demostrarte. Con pasos. No con promesas. Me levanté. Fui hasta el mueble del recibidor. Abrí el cajón de las cosas que guardo para recordar quién fui. Saqué una foto vieja. Lisa, con 5 años. Abrazando un girasol que casi la sobrepasaba. Sonriendo sin miedo. La puse sobre la mesa. Esa eres tú, dije. La que me ayudaba a pelar zanahorias. La que me decía Abu en voz baja para que no se despertara su madre. Ella sonrió. No mucho. Pero lo suficiente para volver a ser esa niña. ¿Me vas a dejar estar contigo otra vez?, preguntó. Me acerqué. Le tomé las manos. Las suyas ya no eran pequeñas. Ni inocentes. Pero aún temblaban. El amor, Lisa, no se ruega. Se honra. Ella asintió. Entonces, empezaré lavando los platos. Y mañana, volveré al trabajo. No para ganar dinero. Sino para ganar mi lugar. Nos reímos. Con esa risa suave de quienes aún duelen, pero ya no sangran. Esa noche, mientras ella fregaba cada taza con el mismo cuidado con el que se lavan las heridas viejas, yo me senté frente a la ventana. Miré el cielo. Y recé. No para que volviera todo como antes. Sino para que, esta vez, lo que florezca, sea real. Me dijo. No vine a pedirte perdón, vine a reparar. Y por eso. Por primera vez en mucho tiempo. Abrí la puerta sin miedo. Volver a caminar sola por una ciudad desconocida. Es una forma suave, silenciosa, pero profundamente valiente de decirse. Estoy viva. El avión aterrizó en Florencia una mañana de abril. Afuera, el cielo era gris claro, como una hoja de papel sin usar. Pero yo estaba llena de colores por dentro. No viajaba con nadie. No tenía mapas. No había nadie esperándome. Y sin embargo, por primera vez en muchos años, no me sentí sola. Sentí espacio. Espacio para respirar. Para escucharme. Para simplemente estar. Mi maleta era pequeña. Llevaba solo lo necesario. Una libreta con tapas blandas. Un abrigo azul que todavía olía a mi casa. Una bufanda que Lisa me tejió cuando tenía 12. Y una lista de sueños pequeños que había ido escribiendo en servilletas, sobres, viejas facturas. El primero decía: tomar té en una plaza italiana, sin prisa. Y así lo hice. Me senté en la Piazza Santo Espíritu, en una mesa al borde del mundo. Pedí un té negro con limón y miel. Lo servían en una tetera redonda con flores azules. Como las que tenía en mi cocina hace 20 años. A su lado, una cucharita de plata envejecida descansaba sobre un platito ovalado. Me quité los zapatos. Apoyé los pies sobre la piedra tibia. Y dejé que el sol, tímido como yo, acariciara mis manos. Una camarera de pelo rojo y acento dulce me sonrió. ¿Primera vez en Florencia? Primera vez, en mí. 2 días después tomé un tren a París. Recuerdo mirar por la ventana y ver los campos moverse como un mar de trigo. No tenía nada que hacer. No tenía a quien complacer. Solo yo, y el vaivén del vagón. En París. Me alojé en un hotelito con sábanas que olían a lavanda y madera antigua. En la habitación había una lámpara de mesa que proyectaba sombras suaves en la pared. Ese rincón se convirtió en mi refugio. Caminaba cada mañana sin rumbo. Descubrí el Museo de Orsay como quien encuentra una carta olvidada en un cajón. Allí, frente a un girasol de Van Gogh, entendí algo que me atravesó el pecho. No se trataba de sanar para volver a ser quien era. Se trataba de sanar para poder ser quien siempre quise ser. Me quedé casi media hora mirando esa flor torpe,
con pétalos caídos pero aún luminosa. Era un espejo. Empecé a escribirle postales a Lisa. Cada noche, después de ducharme, con el pelo aún húmedo y una infusión de jengibre en la mesita, le escribía a mano. Hoy vi una pintura que parecía tu risa de niña. Comí un pan de higos que me recordó a ti, cuando decías que los higos parecían corazones partidos. Hoy me perdí. Pero me gustó. Me encontré otra vez. Y ella, desde España, me escribía. Abuela, no sabes cuánto te admiro. Me compré una libreta como la tuya. Empecé a escribir mi propio viaje, aunque no haya salido de casa. Esas palabras eran un bálsamo. Una tarde, mientras caminaba por Montmartre, encontré un mercado de libros de segunda mano. Compré un ejemplar de Mujeres que corren con los lobos. Tenía subrayados antiguos. Frases marcadas con tinta verde, como si otra mujer, muchos años antes, hubiese querido dejarme pistas. Leí sentada en una banca frente a un parque. Mientras niños jugaban y ancianos cuidaban sus perritos. Sentí que el tiempo se abría como un abanico, y que cada hoja era un segundo sin culpa, sin apuro, sin peso. Me apunté a una clase de acuarela en una galería local. La profesora tenía las uñas manchadas de azul y una risa contagiosa. Nos dio a cada una un papel blanco y un frasquito de agua. Pinten algo que nunca se atrevieron a decir, nos dijo. Yo pinté una taza vacía. Con grietas. Pero firme. Cuando terminé, la maestra se me acercó, me tomó la mano y me dijo. Tiene el trazo de una mujer que ha aprendido a sostenerse. Lloré. Pero por dentro. Lloré con la espalda recta, el corazón abierto y los labios en paz. Una mañana, en el mercado de las pulgas. Vi un vestido rojo. Nunca había usado rojo. Siempre pensé que ese color era para las mujeres que querían ser vistas. Y yo. Yo había sido invisible durante demasiados años. Lo compré. 5 euros. Lo llevé a la lavandería del barrio. Lo planché con cuidado. Y lo usé para caminar por el Sena como si fuera mi cumpleaños. Un niño me señaló y le dijo a su madre. Mira, parece una reina. Sonreí. Porque por dentro. Me creía reina. El último día, antes de volver, escribí una carta. No a mis hijos. No a Lisa. A mí. Querida Margaret. Hoy no vuelves con compras. Vuelves con pausas. Con bordes suaves. Con heridas cerradas sin apuro. Te miraste en espejos que no distorsionaban. Caminaste calles que no te conocían. Y aún así, te sentiste reconocida. Ya no estás rota. Estás reconstruida. Firmé. Y me abracé. Con fuerza. Con verdad. Con dulzura. Me abracé a la mujer que lloró en silencio durante décadas. A la que sirvió platos fríos y aguantó palabras hirientes. A la que por fin entendió que vivir no es dar todo. Es darse a sí misma, primero. No viajé para huir. Viajé para volver. A mi cuerpo. A mi voz. A mi vida. Y esta vez, no pienso irme más. La primera vez que vi mi nombre impreso. No fue en una factura de electricidad. Ni en la lista de contribuyentes del barrio. Ni en las flores de condolencia que imaginé cuando pensaba que me iría sin dejar rastro. Fue en una revista. Y no cualquier revista. Sino una de mujeres. De esas que hablan de cuerpo, de libertad. De memoria. Y quien la firmaba, era mi nieta. Lisa. Aquella mañana, el cartero tocó con sus nudillos cansados y me entregó un sobre blanco con el logo de una editorial de Madrid. No pesaba mucho. Pero quemaba. Lo abrí sin ceremonia. Adentro, una revista de papel grueso y mate. En portada, una fotografía de muchas mujeres de espaldas, abrazadas. Y en una esquina, en tipografía roja. La abuela que dejó de callar. Sentí un nudo. En el pecho. En las manos.
En los años. Busqué el índice. Página 34. Leí. Mi abuela no es una víctima. Es una mujer que volvió a escribirse. Empecé a temblar. Lisa no había contado una tragedia. Había narrado una rebelión íntima. Describía cómo fui desplazada en mi propia casa, cómo me llamaron vieja, exagerada, inútil. Pero también relataba mi renacer en Florencia, mis tardes leyendo en Montmartre, el vestido rojo, las cartas enviadas con amor y sin rencor. Mi abuela me enseñó que a veces, no se necesita gritar. Basta con dejar de pedir permiso. Después de eso, el mundo se volvió más ruidoso y más tierno. Empecé a recibir cartas. Cartas escritas a mano. Con errores ortográficos y lágrimas entre líneas. Una mujer de Zaragoza me confesó que llevaba 30 años esperando que alguien dijera en voz alta lo que ella solo se permitía pensar en la ducha. Otra, desde Chile, me escribió. Mi hija me dijo que estaba loca cuando le pedí respeto. Ahora entiendo que no lo estoy. Solo me había olvidado cuánto valgo. Guardé cada una. En una caja metálica de galletas. Mi caja de ecos. Y cada noche, como quien riega una planta, abría una carta y me sentaba a llorar. No de pena, sino de gratitud. Un martes, Lisa volvió a visitarme. Venía con una bolsa llena de sobres, y una propuesta. Abuela, dijo con voz de quien no quiere herir, la revista quiere entrevistarte. Quieren saber cómo lo hiciste. Cómo te reconstruiste sin odio. Yo la miré. Con calma. Con la serenidad de quien ya no teme ser malinterpretada. Diles que no me reconstruí. Me reconocí. Me entrevistaron por teléfono. Una periodista de voz joven, casi tímida, me preguntó. ¿Cómo se sobrevive al rechazo de los hijos? Guardé silencio unos segundos. No se sobrevive. Se cae. Se quiebra. Y luego una se recoge, pedacito por pedacito. Pero esta vez, sin olvidar ningún trozo. ¿Y nunca pensó en vengarse? Me reí. Con dulzura. No, hija. Porque vengarse es seguir girando alrededor del mismo dolor. Y yo, ya elegí orbitarme a mí misma. Días después, me invitaron a hablar en un encuentro de mujeres mayores. Fui. Con un vestido sencillo, los labios pintados de un tono coral que no usaba desde 1972, y mi bastón que no me sostiene las piernas, sino el coraje. Entré a la sala. Había más de 40 mujeres sentadas. Algunas con andadores. Otras con ojos de haber llorado en silencio muchos años. Les conté mi historia. Pero no como una epopeya. Sino como se cuentan las recetas de cocina. Una pizca de dolor. 2 cucharadas de coraje. Y mucho tiempo al fuego lento del silencio. Cuando terminé, una mujer se levantó. Tenía el pelo recogido con una pinza oxidada y una cicatriz en el labio. Gracias, me dijo. Porque ahora sé que no es tarde para empezar a decir ya no más. Esa noche. Caminé con Lisa por el paseo del río. ¿Sabes que te buscan en redes como la abuela roja? Por tu vestido. Por tu historia. Dicen que eres un símbolo. Me detuve. La miré. Yo no quiero ser símbolo de nada. Solo quiero que ninguna mujer tenga que esperar 78 años para escucharse a sí misma. Y aún así, dijo Lisa, lo eres. Sin querer. Sin forzarlo. Te convertiste en espejo para muchas. Y en ese momento, supe que todo valía la pena. Hoy tengo 79. No tengo una familia perfecta. Mis hijos siguen sin llamar. Mi yerno nunca devolvió las llaves que le presté hace años. Mi nuera ahora vende cursos espirituales en otro continente. Pero ya no los espero. Porque aprendí que una puede vivir sin aplausos. Pero no sin respeto. Y el respeto, querida, empieza por una misma. Guardo todas las cartas en mi caja metálica. Las llamo mis latidos. Y cuando el mundo se pone gris, abro una.
La leo. Y me recuerdo. No fui loca. No fui exagerada. No fui mala madre. Fui una mujer cansada de mendigar amor. Y un día. Me lo regalé. Ya no quiero venganza. Ya no busco justicia de fuera. Porque lo que realmente necesitaba era soltar. Y al soltar, me encontré. Y me abracé. Aquel martes por la tarde. Florencia olía a café recién hecho y a papel antiguo. Yo no buscaba nada en particular. Solo caminaba. A veces caminar sin rumbo es la forma más precisa de encontrarse. Y fue entonces. En una callejuela escondida entre Vía dei Serragli y una tienda de sombreros, donde vi el letrero. Librería degli altre stagioni. La librería de las otras estaciones. Entré. El suelo crujía bajo mis pasos. Las estanterías estaban repletas de libros con las cubiertas desgastadas, como si cada uno guardara no solo una historia escrita, sino también las manos que lo sostuvieron, los suspiros que lo acompañaron. Me acerqué al mostrador. Allí estaba él. Un hombre de unos 70 y tantos, con gafas redondas. Una bufanda de lino y una voz suave como un poema leído en voz baja. ¿Busca algo especial, signora? Un poemario de Neruda. Pero no uno cualquiera. Busco ese donde él habla del cuerpo, no con deseo, sino con ternura. Mateo, así se llamaba, sonrió. Entonces usted no busca un libro. Usted busca una caricia. Nos reímos. Y me llevó al fondo de la tienda. Aquí está, dijo, ofreciéndome una edición vieja de los versos del Capitán. Al abrirlo, encontré una nota escrita a mano en la primera página. Para quien aún cree que amar no tiene edad. Sentí un nudo en la garganta. ¿Le gustan las lecturas en voz alta? Me preguntó Mateo. Mañana, al atardecer, tendremos un encuentro aquí mismo. Gente mayor, sin pretensiones. Solo leemos. Reímos, y a veces lloramos un poco también. No supe qué responder. Yo ya no era de esas que aceptan invitaciones así como así. Pero al volver al hotel, dejé el libro en la mesa de noche y algo dentro de mí susurró. ¿Y si esta vez dices que sí? Y dije sí. La tarde siguiente, volví. La librería estaba iluminada por velas pequeñas y lámparas cálidas. Había sillas de madera, cojines en el suelo, y una tetera humeante en el rincón. Allí conocí a Lucía. Una mujer española. De cabello rizado y gris, ojos vivos, voz firme. Me saludó como si ya nos hubiéramos conocido en otra vida. ¿Primera vez? Me preguntó. Asentí. No te preocupes, dijo. Aquí nadie mide cuánto sabes. Solo cuánto te atreves a sentir. Lucía leyó un poema de Alfonsina Storni. Lo leyó con rabia dulce. Y al terminar, dijo. Esto lo grité en silencio durante años. Mientras criaba a mis hijos sola después de dejar a un marido que me traicionó hasta el alma. Nadie la juzgó. Nadie bajó la mirada. Solo hubo un aplauso lento. Un aplauso que decía, te vemos. Hermana. Esa noche, al despedirnos, Lucía me tomó del brazo. ¿Te animas a una clase de baile conmigo mañana? En el Centro Cultural, a 2 calles de aquí. No es nada serio. Solo música. Movimiento, y risa sin culpa. Me reí. No bailaba desde el cumpleaños número 30 de George. Pero algo en su invitación no era presión. Era regalo. Y acepté. La clase era en una sala amplia, con ventanas altas y un piso de madera que parecía conocer todos los pasos de quienes alguna vez se atrevieron a moverse sobre él. Había hombres y mujeres de más de 60. Algunos con caderas reemplazadas, otros con bastones a un lado de la silla. Pero todos, con una luz en los ojos que no pedía disculpas por estar viva. Cuando sonó la música, un tango suave, alguien me tocó el hombro. Un hombre alto, delgado, con manos gentiles. ¿Me concede esta pieza?
No me preguntó la edad. No me miró el cuerpo. Solo me ofreció bailar. Y bailamos. Yo, con mis años. Con mis cicatrices. Con mis silencios. Y aún así, sentí que flotaba. No como en las películas. Sino como cuando una mujer vuelve a sentir que su cuerpo le pertenece. Que puede ser oído, ritmo, alegría. Y no solo carga o servicio. Lucía y yo salimos riendo de la clase. Caminamos hasta una heladería. Pedimos 2 conos. Ella de pistacho. Yo de limón. ¿Sabes, Margaret? Me dijo sentándose en un banco. Durante muchos años pensé que ser vieja era una condena. Pero ahora, lo siento como una segunda oportunidad. Y la estoy escribiendo con palabras nuevas. La miré. Y me vi en ella. No como reflejo. Sino como posibilidad. Esa noche, en mi libreta. Escribí. Hoy alguien me miró sin pedir nada. Hoy bailé sin pensar en si lo hacía bien. Hoy reí sin culpa. Hoy entendí que no estoy sola. Y lo estaba empezando a creer. Al día siguiente. En la librería, Mateo me regaló un separador de libros. En él, una frase grabada. Nadie llega tarde al lugar donde empieza a quererse. Me emocioné. Porque por mucho tiempo. Creí que yo era la última. La olvidada. La invisible. Pero no. Solo estaba llegando al lugar correcto. En el momento en que por fin me atreví a llegar. Pensé que era la única que se había quedado atrás. Pero descubrí un mundo lleno de personas que también fueron heridas. Y que están aprendiendo a vivir otra vez. Con poesía. Con música. Y con otras manos que, por fin, no piden, solo abrazan. Aquella mañana de sábado, la luz no entraba. Acariciaba. Era esa clase de luz que no impone nada, solo acompaña. Como un hombre que no exige respuestas, solo se sienta a tu lado, y espera que estés lista. Yo acababa de terminar de regar mis macetas, las mismas que adopté cuando llegué a Florencia y sentía que, como yo, estaban aprendiendo a echar raíces en tierra nueva. Cuando escuché el golpecito. No era el timbre. Era un golpecito suave. 2 veces. Como quien dice, estoy aquí. Pero no quiero interrumpir tu paz. Abrí la puerta. Y allí estaba. Un paquete, sí. Pero más que eso, una intención envuelta con delicadeza. Papel reciclado, atado con un cordón de lino. Una ramita de lavanda, recién cortada, aún húmeda. Y una nota, escrita a mano. Para Margaret, que convirtió el silencio en diálogo. Era el libro Cartas de Amor. Dentro, otra nota. Gracias por creer que un hombre después de los 70 aún puede aprender a escuchar. Tuve que sentarme. No porque me faltaran fuerzas. Sino porque me sobraban emociones. Mateo no era un hombre de grandes discursos. Pero cada gesto suyo tenía una precisión de orfebre. Cada detalle hablaba de una observación atenta, paciente, humana. No me decía qué guapa estás. Me decía, hoy tu bufanda huele a clavo y eso me recordó a mi madre. No me preguntaba cómo estás. Me decía, si hoy no tienes palabras, te dejo este libro. Él puede hablar por ti. Cada vez que íbamos al café después del taller de poesía, Mateo me dejaba elegir la mesa. Y nunca se sentaba frente a mí. Se sentaba en diagonal. Como quien no interroga, sino acompaña. Hablábamos de libros, sí. Pero a través de los libros, hablábamos de nuestras propias grietas. De los amores no dichos. De los días largos. De las decisiones pequeñas que nos salvaron de la tristeza definitiva. Una vez, le confesé. Siempre pensé que ser invisible me protegía. Él respondió. Tal vez sí. Pero ahora veo que ser vista, también puede ser tierno. En otra ocasión, le pregunté qué le gustaba de la vejez. Y su respuesta me hizo llorar en silencio. Que ya no tengo que impresionar a nadie.
Solo cuidar lo que me importa. Una tarde, al despedirnos, me ayudó a ponerme el abrigo. Pero no lo hizo como otros hombres que ayudan. No con rapidez ni automatismo. Matteo lo hizo como si estuviera envolviendo un regalo. Con calma. Con atención. Y al cerrar el botón del cuello, sus dedos apenas rozaron mi piel. Yo, que siempre me defendí de cualquier contacto como quien se defiende del fuego, no me aparté. Porque no había peligro. Había respeto. Y eso sí que quema bonito. Lisa se dio cuenta. Me llamó una tarde, mientras yo ordenaba las cartas que Matteo me había dejado durante la semana. Abuela, ¿estás distinta? ¿Cómo así? No sé. Más ligera. Más. Como si alguien te cuidara sin que tú tuvieras que pedirlo. Le sonreí. No estoy enamorada, cielo. ¿Segura? Muy segura. No necesito estar enamorada para sentirme querida. Y eso, Lisa. Eso es lo que nadie me enseñó de joven. Que la ternura no necesita título. Ni promesas. Solo presencia. Unos días después, Matteo me hizo una propuesta. ¿Te gustaría salir de la ciudad por un día? ¿A dónde? A un pueblito junto al río Arno. Hay una plaza donde tocan boleros. Y un viñedo donde dejan que la gente se siente bajo los olivos sin pagar entrada. Lo miré con una ceja levantada. ¿Esto es una cita? Él rió. Esa risa baja, grave. De quien no tiene prisa ni intenciones ocultas. No. Es una invitación a compartir un atardecer sin pretensiones. Acepté. Aquel día fue como un poema sin rima, pero con música. Tomamos un tren lento. Matteo llevaba una bolsa con pan rústico, queso de cabra, uvas, y 2 copas envueltas en pañuelos. Yo llevé un libro de Benedetti. Y una bufanda que Lisa me regaló antes de irse a la universidad. Comimos al sol. Sin decir mucho. Solo compartiendo el crujido del pan y el sabor simple de las cosas hechas a mano. Un anciano tocaba guitarra en la plaza. Y Matteo, sin decir nada, me ofreció su brazo. No para sostenerme, sino para caminar al mismo ritmo. Cuando cayó la tarde, me preguntó. ¿Quieres que te lea una carta? ¿De quién? Mía. Pero aún no la he escrito. Solo la pienso mientras camino contigo. Esa noche, ya de regreso. Me metí en la cama con una paz que no conocía desde hace décadas. No era ilusión. No era necesidad. Era una ternura profunda. Como si alguien hubiera encontrado las grietas de mi alma, y en lugar de taparlas, les hubiera plantado flores. Y entonces, en voz baja, como si me hablara la niña que aún vive dentro de mí, dije. No necesito a nadie para sostener mi vida. Pero no rechazaré una mano si se me ofrece con respeto. A los 75 años, no busco amor. He vivido lo suficiente para distinguir el amor, de la ternura. He aprendido que no todas las llegadas tardías son errores. Algunas llegan justo cuando el alma está lista. Y no para completarnos, sino para recordarnos que aún merecemos ser miradas con bondad. Que aún merecemos ser elegidas. No por lo que damos, sino por quienes somos. La historia de Margaret nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para ser tratada con respeto y ternura. A cualquier edad. Merecemos rodearnos de personas que nos valoren por lo que somos, no por lo que damos. El amor propio no se pierde con los años, se fortalece. Ser mayor no es ser menos. Es tener el coraje de elegir la paz, incluso cuando otros nos fallan. Porque la dignidad, el cariño y las segundas oportunidades no tienen fecha de caducidad. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte te conmovió más? ¿Has vivido algo parecido? Nos encantaría leerte. Tu voz también importa. Y no olvides suscribirte al canal. Porque lo que viene es aún más poderoso. Aquí contamos historias reales, profundas, que nadie más se atreve a contar. Historias de madres,
de segundas oportunidades, de justicia y amor propio. Suscríbete ahora para no perderte la próxima. Porque puede ser la historia que estabas necesitando. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.